Hola mis queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a este su canal, Sami Historias y Tarot. Quiero invitarlos a que se suscriban, a que le den like a la campanita, no, like a la campanita no, like al video, activen la campanita y les quiero dar también gracias a todas las personas que me están siguiendo por sus mensajes tan bonitos que me dejan y me ayudan, me impulsan a seguir adelante y yo lo hago con mucho cariño para ustedes. La colita que estaba tocando es de Onur, que está hoy aquí con nosotros también. Y bueno, vamos a comenzar con las personas que en este momento se encuentran en una relación. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo las cartas, en esa situación que tú quieres esclarecer, ese consejo que tú quieres, esa duda que tienes. Quiero que tú la pienses a ver qué respuesta te dan las cartas en este mismo momento. Están pasando ustedes por una etapa bastante difícil en su relación en este momento, mis queridos amigos de Escorpio. Yo diría que han recibido bastantes malas noticias. El problema que ustedes tienen en este momento no es cuestión de cachos, no es cuestión de engaños, es el estado de ánimo de uno de ustedes dos. Se encuentran bastante deprimidos y esto ha hecho que la relación de ustedes tambalee porque el que está deprimido pues está bastante sumido en su tristeza, en su soledad, y la otra persona de pronto no ha sabido llevar esta situación. La depresión es una enfermedad que necesita ayuda médica, terapia psicológica y que no se puede dejar avanzar y seguir así a la deriva. No se cura echándole ganas, no. Hay que buscar ayuda y hablar con una persona profesional. Em, Mira que a raíz de esta situación podría presentarse que las ganancias que ustedes están teniendo en su situación económica, en su parte económica, se vayan disminuyendo, llevándolos a tener, les va muy bien en lo económico, pero si no solucionan este problema de la depresión de usted, de uno de ustedes dos, se podrían ver abocados a tener pérdidas bastante considerables en cuestión económicas y inclusive a llegar a adquirir deudas. Tu pareja muy seguramente es una persona de un carácter fuerte, es una persona que tal vez no ha sabido comprender cuál es la situación que se les presenta con esta cuestión de la depresión, pero sería bueno que buscaras ayuda en otra persona, alguien que tu pareja o tú mismo que escuchen los dos y que los pueda ayudar en esta situación que están viviendo. Yo no veo en este momento, ¿cómo es que se llama? Engaños, infidelidades, no las estoy viendo en este preciso momento. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos con respecto a esta situación. Renacerás de lo antiguo. Mira, ustedes vienen de una relación estable, vienen de haber salido de problemas, tal vez que otras parejas no han salido. Y recuerden eso, recuerden el camino que ustedes han recorrido hasta el momento como pareja, ya lleven mucho o poquito tiempo, pero recuérdenlo y lo que han sido el uno para el otro. Mira, obra con humildad te dice esta carta. A veces las depresiones, las cuestiones estas de las tristezas, bajones de ánimo, no son tomadas de buena manera por muchas personas y son consideradas como flojera o algo así. Y no, las personas que tienen depresión necesitan ayuda, necesita alguien que los ayude, pero tampoco que les alcahuetee todo, ¿no? Tiene que ser todo con medida, con mesura. Ayudarlos a salir adelante, darles fuerza, pero tampoco acolitarles todo. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos de Escorpio, que en este momento se encuentran solteritos o solteritas que acaban de salir de una relación. Esta relación que ustedes tenían o esta situación en la que ustedes estaban metidos, la verdad que estabas muy mal metido donde estabas, ya haya sido en una relación o lo que sea, estabas bastante mal metido, te dejó mejor dicho, te dejó en el suelo prácticamente. Inclusive en este momento
piensas que, como quien dice como que dice la canción, yo no nací para amar, nadie nació para mí, pero sí hay una persona para cada quien o varias personas. Pero yo te digo que en este momento tú te des cuenta que tú entregaste todo para esa relación. Tú lo entregaste todo para esa situación, para esa relación, y que no es tu culpa que la otra persona no lo haya sabido valorar o no te haya sabido querer de la manera en que tú deseabas o en la manera que tú te merecías. No es tu culpa. Y yo te sugeriría que tú buscaras ayuda. Puede haber un amigo o una amiga de tu entorno, Tauro, Virgo o Capricornio, muy buen amigo o buena amiga que te podrían ayudar. Es una persona que tiene bastante influencia sobre ti y te puedas ayudar a mirar otro entorno, a ver otro entorno. Te va a decir que todo tiene solución, que la vida sigue adelante, que hay otros caminos, que hay otras personas, que se vale llorar, que se vale sufrir, pero hay un momento en el que hay que parar. Hay un momento en que hay que decir, bueno, hasta hoy fue y ya voy a levantarme de aquí. Entonces, eso es lo que tú necesitas hacer, ya levantarte. Y va a haber unas personas que te van a decir eso, va a haber este amigo o esta amiga y también hay otro amigo o amiga que realmente te va a querer acolitar el trago, la lloradera y de todo porque, no sé, no le gusta verte bien. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos para esto. Dice, no falles a tu palabra. Si tú llegaste a un acuerdo, mira, si tú llegaste a un acuerdo contigo mismo de ya basta y seguiste en las mismas, no te falles a ti mismo que eres y deberías ser la persona más importante para ti mismo o para ti misma. Aquí está mi gatito Onur, vamos a ver mi bebé por acá. Entonces, no te falles a ti mismo. Vamos para adelante, mi querido amigo de Escorpio. Mira, esta carta dice, serás llamado a renacer, definitivamente. Tus guías espirituales te están llamando en este momento, te van a llamar a través de este amigo o amiga que te digo que te quiere y que te estima y que tiene esa influencia positiva sobre ti. Te estamos llamando a que ya salgas de ese huequito, de ese hueco en el que te metiste por culpa de una persona que no te supo querer. Vamos para adelante, mi querido amigo o amiga de Escorpio. Y bueno, vamos para adelante. Vamos ahora con mis queridos amigos de Escorpio en su situación económica. Bueno, aquí ya salieron unas cartas. Mi querido Onur las hizo caer, entonces pues yo digo que esas son para ustedes. Bueno, te podrías estar metiendo en ciertos problemas en cuestiones económicas que te podrían hacer fracasar. Es como un negocio nuevo, es algo en lo que definitivamente parece como que era algo, como que es algo demasiado fantástico, ¿no? Te ofrece, inviertes $1 y ganas mañana $1000 de ganancia. Sí, entonces mira, échale ojo y sé más prudente con esa situación. Que no te pinten pajaritos en el aire, que no te hagan castillos en el aire con esta situación. Va a haber una mujer que es de un carácter bastante fuerte, un hombre, una mujer de un carácter fuerte que te va a hablar, que te va a decir acerca de esta situación, que te va a tratar de impulsar hacia allá, hacia que tú hagas esta situación, pero es una persona que solo piensa en sí mismo, que es bastante superficial y que no te conviene escuchar en este momento. Vete por otro lado, o sea, mira un negocio que sea que sea más seguro, que no sea tan fantástico como este, porque en ese sí vas a tener tus resultados, no tan así fantásticos, no, pero eres una persona bastante trabajadora y con mucha suerte para la cuestión económica, entonces ahí vas a ir. O tal vez puede ser el negocio de tu vida, que salga una inversión que realmente, pero que sea algo legal y algo seguro. Mira lo que te dicen los angelitos en este momento acerca de eso. El saber te da la rectitud.
Hasta de pronto este negocio que se están ofreciendo, que te han ofrecido, no es algo tan legal, no es algo tan recto. Es muy posible que tú ni siquiera lo sepas, ni siquiera sepas que no es tan legal y que no es tan correcto. Y lo único que vas a hacer es perder el dinero. Entonces, más bien negocios legales. Dice, serás llamado a renacer. Definitivamente, mira, si has estado en problemas económicos, en dificultades económicas, era una lección y era una etapa de tu vida que tenías que aprender, que tenías que pasar para poder llegar a otro nivel en cuestiones económicas. Era algo que tenías que aprender. Vamos a ver, mis queridos amigos de Escorpio, que están en un trabajo en este preciso momento. Aquí con la asesoría de mi gatito Onur. Eres una persona bastante entregada a su trabajo. Eres una persona que el trabajo donde está logra meterse así súper bien porque eres muy trabajador, muy trabajadora. Pero mira que hay una persona, muy seguramente signo Sagitario, Leo o Aries, que te ha estado haciendo la trampa o algo así, o que te ha estado poniendo zancadillas y que te quiere sacar de tu trabajo, te quiere sacar de tu empleo. Si es tu jefe, pues habla con el jefe de tu jefe. Y si es el jefe que ya no está, que no hay nadie más encima de tu jefe, entonces mira la posibilidad de buscar otras opciones porque definitivamente te quieren sacar de por ahí. Perdón por el ruido, se cayó una cajita. Vamos a ver qué dicen los angelitos con respecto a esta situación. Aquí con asesoría de mi querido gatito Onur dice, la naturaleza es tu consejera. Si ya estás enterado de la situación y estás muy, muy confundido, en este momento los ángeles te invitan a irte hacia la naturaleza, a tomar calma, a tener tranquilidad en este momento, porque no es fácil perder un empleo, no es fácil perder un trabajo, y para tomar buenas decisiones al respecto. Bueno, esa ha sido la lectura de hoy. Les mando miles de bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.